Vamos a continuar entonces. Teníamos a Daniel, ¿sí? Daniel es quizás el representante más controvertido del pensamiento vegetariano, porque muchos filósofos o personas que se dedican a estudiar esto no tienen más evidencia que la Biblia. Y si no se cree en la Biblia, medio que pareciera que no fue cierto, ¿sí? Se debatió mucho sobre su existencia. Decíamos que Daniel es judío, fue capturado por Nabucodonosor II, el rey de Babilonia. Los rehenes que pertenecían a la nobleza del pueblo conquistado eran reconvertidos e instruidos en las escuelas babilónicas en un intento no solo de inculcarles lealtad, sino también de adoctrinarles en la religión y filosofía de los conquistadores. O sea que querían que ellos sean parte de no solamente del pueblo, del país de Babilonia, sino también de sus pensamientos, sus costumbres, su religión, ¿sí? Entonces, Daniel y sus amigos eran parte de, digamos, eran personas instruidas que trabajaban en el pueblo de Israel, justamente de allí fueron que los sacaron, justamente querían personas preparadas para volverlos a adoctrinar. A ver. Bien, sí, está ahí. Muy bien, ¿qué más tenemos sobre Daniel? Daniel y sus amigos pidieron una dieta compuesta por seroim. ¿Qué quiere decir seroim? ¿Cuál fue la dieta que pidieron Daniel y sus amigos? Granos y semillas. Cereales De y legumbres legumbres. y en vez de vino, agua. Bien, entonces seroim significa cosas sembradas, quiere decir que pidieron alimentos que habían crecido a partir de semillas, una dieta basada en vegetales. En Daniel 1, ¿sí? que habíamos pedido que lean, en el versículo 12 dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas, o sea, según el resultado. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo le fue con esa alimentación a Daniel y a sus amigos? Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que nosotros. 10 veces Eran, mejores. Ujú. eran más robustos Eran y más de mejor parecido. bien. Y no había como los hombres, algunos eran mucho mejor que sus magos, astrólogos, adivinos. O sea Eran que más nos, inteligentes. Su rostro era más resplandeciente y no solamente en la parte física se mostraba lo que ellos habían decidido, sino que ellos también mostraban una buena inteligencia. bien. No solamente eran sanos, sino que parecían sanos también, y además eran más altos, y no solamente físicamente estaban bien, sino también intelectualmente, ¿sí? Eran 10 veces mejores, y además espiritualmente. Sabemos que la salud, según la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con la parte social, la parte espiritual, mental y física, porque la salud es integral. No podemos tener una mente sana y un cuerpo enfermo. Si no hay una concordancia en eso, ¿sí? Si se afecta una parte, va a afectar a las otras también. Entonces, en el versículo 15 dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey les habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran sus amigos. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores
que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ustedes saben que el trabajo de los magos y astrólogos era descifrar los sueños del rey, aconsejar al rey y demás. Por eso es que el rey no eligió a cualquier persona para llevar y educar en Babilonia. Pero también él imponía de alguna manera la alimentación y lo que iban a aprender y demás. Pero Daniel, como dice el versículo, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué Daniel no quiso comer la comida del rey? ¿Qué creen ustedes? Licenciada, yo voy a dar mi opinión. Por dos motivos, y cuando él dice de que Daniel propuso en su corazón, sabemos que por historia los reyes de ese tiempo imponían sus dioses, ¿no? Y también sabemos de que cuando se preparaba para la comida del rey, así como nosotros los cristianos oramos y bendecimos nuestras comidas a Dios, ellos hacían de la misma manera con sus dioses. Ya, entonces, si Daniel, digamos, aceptaba comer eso, estaría en contra de lo que él creía, hablando espiritualmente, ¿sí? Y si se servía de los alimentos, también nos dicen de que estaban en contra con lo que acostumbraban a comer en su país. Él era judío, obviamente, ¿no? Entonces había alimentos que como judíos no podían comer, y tampoco el vino. Entonces son esas dos conclusiones en las cuales, esa es mi opinión, ¿no? Que yo puedo dar, lo espiritual y también con la alimentación. Bien, muy bien. Con respecto a, o sea, tiene razón Flavia, la comida era ofrecida a los dioses, ¿sí? Y lo otro era que la alimentación ahí habla de vino, ¿sí? Quizás los judíos también tenían esto de los alimentos inmundos, los animales inmundos que no se podían consumir. Entonces ellos prefirieron consumir, no hacerlo diferente, sino seguir consumiendo lo que ya estaban acostumbrados a consumir, ¿sí? Aún así, en comparación, porque siempre parece que la alimentación vegetariana te hace más débil, te hace anémico, muy flaco o muy delgado. Entonces, por el preconcepto que quizás arma la gente sobre esta alimentación. Y aún así, Daniel decidió no consumir esa comida y demostrar que con la alimentación que pareciera que no funciona, no sirve, porque incluso el jefe que estaba a cargo de ellos tuvo miedo de no darles la comida, porque encima si se enferman y si después les pasa algo y ellos no le habían dado de comer lo que debían. Entonces, aún así, decidió confiar y valió la pena el esfuerzo. Entonces la pregunta ahora es, ¿será cierto esta historia? ¿O será simplemente algo inventado para que todos seamos vegetarianos? ¿Qué creen ustedes? Es cierto. ¿Cuál es el fundamento? Está basado en la Biblia. Es cierto, ¿no? Porque si Es bien verdadero, no podemos dudar en la Biblia. también fueron escritos por el dedo de Dios, la Biblia en su conjunto es una inspiración de Dios. Entonces eso creo que eso vendría a ser el fundamento para decir que todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Bien. Fíjense que yo les voy a contar un testimonio. Cuando yo hice mi tesis, al terminar la carrera, yo había hecho sobre los alimentos germinados, los brotes de soja hice en este caso, ¿no? Entonces hablaba sobre los beneficios de comer los brotes de soja, en este caso porque hay diferentes tipos, en el organismo, que son más digeribles, para las personas que no pueden digerir las legumbres, por ejemplo, que se multiplican los nutrientes, en el crecimiento del brote es como que todos los nutrientes se van hacia allí para el crecimiento de la nueva planta. Entonces, consumir un brote no es un alimento que está cocido, manipulado, es algo natural. Entonces, mi docente en una, digamos, revisión de lo que hicimos en mi tesis me dijo, porque no sé en qué parte yo relacioné la alimentación vegetariana, porque justamente es parte es un alimento de origen vegetal. Ella me preguntó, ¿cómo podrías vos hacer para fundamentar que la alimentación vegetariana es la adecuada o es algo, digamos, recomendado, ¿sí? Es completa. Entonces mi primer pensamiento fue,
¿sí? Ya desde chiquita me ven inculcado la alimentación vegetariana por la Biblia, por Elena G. de White y demás. Estudié en una universidad adventista y obviamente era vegetariana, entonces para mí era algo natural, muy natural. Entonces, ¿qué dije yo? Mi fundamento es Dios. Dios me dio Génesis 1:29 para consumir. Entonces, ella en un momento me dijo sí, pero la ciencia qué dice, porque en realidad nosotros cuando hablamos de religión, ¿sí? Por ahí necesitamos también el fundamento científico que nos avala a nosotros como profesionales. Por eso la alimentación, la nutrición vegetariana que ustedes tienen como materia, es importante para que ustedes sepan que sí, cuando alguien duda y alguien dice, no, pero vos porque sos adventista, o porque estudiaste en la universidad adventista, nosotros podamos decir que hay artículos de personas hasta que quizás son ateas o no creen o no tienen ninguna religión, confirman, ¿sí? Estudiosos, que los nutrientes que tiene tal alimento de origen vegetal satisface las necesidades de hierro, de calcio, de magnesio, de potasio o del nutriente crítico que pueda haber, ¿sí? Entonces, la ciencia ahora afirma lo que Dios dijo desde el principio. ¿Sí? Ahora el mundo quiere volver, por eso está el auge de la alimentación vegetariana, quiere volver, quiere cuidar su cuerpo, y volvemos a dónde, ¿sí? No es que se inventó la alimentación vegetariana, siempre estuvo, ¿sí? Entonces fíjense qué importante que es que sí creamos en Dios, porque fue la persona, el ser que nos creó, pero que también podamos tener ese fundamento que yo diga, bueno, a ver, legumbres y alimentos que dan semillas y demás, pero ¿cuáles? Ah, bien, bueno, tenés el brócoli, el garbanzo, la semilla de chía y demás, ¿sí? Entonces que podamos justificar y fundamentar para que no haya deficiencias. ¿Se entendió? Bien, esa fue la historia de Daniel. La última parte, que es la número 5, que seguimos con lo que piensan los cristianos y el vegetarianismo, ¿sí? Los cristianos vegetarianos y la salud. Para los cristianos, las características fundamentales de la dieta sigue el principio de tratar al cuerpo como el templo de Dios. O sea, fíjense que no solamente va al cuidado, a la ecología, amar al prójimo, sino tratar nuestro cuerpo como el templo de Dios. Entonces, en 1 Corintios 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios, del templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nuestro cuerpo no es nuestro, así como decimos nosotros, es mi cuerpo, ¿sí? Acá en la Biblia dice que es de Dios, ¿sí? Que Dios nos prestó, y entonces debemos cuidarlo. Dios vive en nosotros, o debería, y donde vive Dios es santo. Entonces, en un cuerpo enfermo no puede vivir Dios, no estamos cuidando nuestro cuerpo. Entonces es importante que podamos tener en cuenta este pensamiento también, que forma parte de la base de la relación que hay entre los cristianos y el vegetarianismo. Esto significa tratar al cuerpo de tal forma que no le cause ningún deterioro, y también implica ingerir solo aquello que pueda mantenerlo saludable y que contribuya a la agudeza mental. ¿Qué es importante entonces? Mantener nuestro cuerpo saludable, evitar las enfermedades, y que eso va a contribuir con lo que hablábamos al principio, la agudeza mental, ¿sí? Vamos a ver, tenemos un trabajo práctico aplicativo sobre esto. Son dos, es un trabajo desafío, que hablábamos al inicio que había puntos por los desafíos, y también del trabajo práctico que hacemos cada clase, ¿sí? Básicamente es lo mismo, uno es escrito y lo otro es práctico, pero va en lo mismo, en la misma indicación y con diferentes puntajes, ¿sí? Vamos entonces al debate. Y dijo Dios, he aquí te he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas serás para comer. ¿Será cierto esto? ¿Estará Dios en lo correcto con lo que nos dice? ¿Qué creen ustedes, sinceramente? Vamos al chat a ver quién va a opinar primero. Acá tenemos. Muy bien, Ana. Te escuchamos. Bueno, licenciada, fundamentándonos en todo lo que hemos aprendido hoy día,
vemos que en realidad una dieta vegetariana es la más sustentable, es la mejor respecto a la salud, es la que equivale a menos gasto, es la que también proporciona todos los nutrientes, no tiene deficiencias. Entonces yo creo que fundamentándonos en eso y viendo el versículo de la Biblia también, Dios es sabio al proponernos un régimen vegetariano, un régimen basado en la alimentación de vegetales. Al igual que Dios es muy sabio al establecer muchas cosas para nosotros, ¿no? La Biblia es prácticamente un manual que nos ayuda a tener una vida óptima, a tener una vida feliz, tanto espiritual como en la salud. Entonces yo creo que sí es un fundamento muy importante a reconocer y que como también se ha demostrado en esta presentación, que al inicio nosotros teníamos una dieta vegetariana y al final la vamos a volver a tener. Entonces yo creo que lo mejor es acostumbrarnos a esto y mantener un estilo de vida saludable y un estilo de vida basado también en lo espiritual para alcanzar mejores resultados tanto mentalmente y también en la salud. Bien. Mariela. Sí, dicen gracias. La pregunta dice, ¿no? ¿Será esto cierto? Yo me pongo a pensar de qué de lo que está escrito en la Biblia no es cierto. Si bien muchas veces nosotros no ponemos en práctica uno de los principios bíblicos, tarde o temprano vivimos las consecuencias. Y creo que lo mismo se aplica en el área de la salud, ¿no? Porque el texto bíblico es bien claro. Misma yo conozco, he leído, he escuchado, he visto y consumo carne. No se puede decir que, como dijo anteriormente Flavia, que como carne diariamente, sobre todo la roja, ya hace bastante tiempito que dejé. Más voy por el tema de la carne blanca, se puede decir, a veces la carne de pollo o de pescado. Pero sí, efectivamente, yo considero que el consumo de las frutas, el tema de los vegetales, los cereales, las frutas, tiene que estar más dentro de nuestra dieta, ahora más que nunca. No solamente por el tema de la salud, porque alguien mencionaba más adelante el tema de un libro de Elena G. de White, donde el consumo de carne, de alguna forma, tiene relación con nuestras actitudes, incluso con nuestro carácter, por lo que tiene en sí, ¿no? Y ahora, tal vez más antes, el consumo de la carne era de alguna forma un poco más saludable de lo que es ahora, porque ahora tiene a los animales se les inyectan muchas hormonas para que desarrollen en menor tiempo, puedan tener mayor cantidad de carne, puedan crecer más. Y mismo una vez ya que está muerto el animal, todavía tienen algunos procesos que le hacen a la carne, ¿no? Entonces todo eso nos tiene que hacer reflexionar, me incluyo, para que podamos nosotros mejorar nuestras decisiones a la hora de elegir nuestros alimentos, ¿no? Entrar al mercado a decir, esto compro, pero ¿qué me va a aportar este alimento? Y mirar lo otro y decir, ¿qué tiene de bueno este alimento para mí? El tema de los procesados y, bueno, en realidad es amplio, ¿no? El tema de los alimentos y sí, considero que la Biblia no es por nada que esté escrito en la Biblia, ¿no? Y todo lo que está escrito ahí es para nuestro bien, para nuestra salud. Y nosotros que nos estamos formando en esta área de la salud, creo que es muy importante que conozcamos que si bien, como ustedes decían, la idea no es que todos seamos vegetarianos, pero si bien estamos aprendiendo, nosotros podamos sustentar a la hora que estemos de cara con un paciente que es vegetariano y podamos nosotros pasarle la información, toda la información, para que esta persona tenga la certeza de que la elección que tiene es la mejor. Bien, gracias Mariela. ¿Y Tati? ¿Y Tati estás? Sí, aquí estoy.
Bueno, yo considero que es importante esa lección porque, bueno, Dios desea para nosotros que seamos prósperos y que tengamos salud de la misma manera en que somos prósperos y somos exitosos en algunas cosas que nos ponemos como objetivos. Y yo creo que es una manera de estar en comunión con Dios, de estar cerca de Él, sobre todo de valorar el cuerpo que nos dio y de darle la importancia que merece en nuestra vida. Muy bien, gracias. Mariana. Sí, dice, con respecto no a eso, Dios en su infinita sabiduría, Él estableció, ¿no?, esto para nosotros, y toda escritura que está en la Biblia también es y viene inspirada por Dios, ha sido inspirada por nuestros padres, ¿no? Los profetas, los patriarcas. Entonces, si bien antes la ciencia misma avalaba, ¿no?, esto que es respecto a la dieta vegetariana, de cierta manera, ¿no?, a los vegetarianos los tomaba como un grupo, pero ahora que ya la ciencia misma ha comprobado y dado de cuenta, ellos mismos han aceptado y ellos mismos, ¿no? He estado leyendo artículos que ellos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están contribuyendo a eso y están, se puede decir, recomendando este tipo de dieta, este régimen, para que también podamos no vivir de una manera saludable y, como se dice, que podamos tener una salud integral, tanto física, mental y espiritual. Muy bien, gracias Mariana. Anaí, ¿querías dar tu opinión? Sí, Lisa. Bueno, yo creo que el versículo que acaba de citar acerca de la Biblia es muy cierto. Y ya como mis compañeros ya lo habían dicho, tiene mucho que ver con la fe que nosotros tenemos también hacia Dios. Hay personas de todo tipo, creencias en variedad, y muchos creen en un Dios, otros no creen, otros creen en sí mismos, pero si queremos ver algo, ya nos hemos fijado en la ciencia, y la ciencia dice que incluso ya hay estudios y muchos científicos ya lo han aclarado, de que si vemos a todo el mundo, observamos o todas las reacciones sin un Dios, tenemos la mente cerrada, pero mientras que si vemos a un mundo que tiene y existe un Dios, entonces nuestra mente se va a abrir para más cosas porque hay más respuestas a ciertas preguntas. Entonces, con respecto a lo de la alimentación, ¿cómo puede todo eso influir? Bueno, entonces todo lo que la Biblia dice es cierto desde el principio. Y ahora nosotros sabemos, como creyentes, sabemos que siempre ha sido cierto. Ha habido una dieta vegetariana desde el principio, como usted dijo, a base de semillas y frutos. Y todo lo que Dios hace, Dios hizo, Dios hará, siempre va a ser para nuestro bien. Aunque no estamos de acuerdo, aunque a nosotros nos parezca diferente o extraño o nunca lo habíamos conocido, pero todo lo que dice la Biblia siempre va a ser cierto, porque como dice también la Biblia misma, la palabra de Dios va a perdurar para siempre. Muy bien, gracias Anaí. Elvis. Bueno, Lice, no sé mucho sobre la Biblia, pero como usted dice, sí se ha optado por una dieta vegetariana desde principios, pero tampoco en la Biblia dice que no se debe consumir carne. Ni en ningún momento ha sido prohibido totalmente la carne. Sin embargo, nos da, hasta donde sé, nos dio a elegir ciertos alimentos. Tenemos el libre albedrío de elegir los alimentos que decidimos consumir. Eh, Como dice usted, en el cielo tal vez no hay asesinato ni nada, pero en algún momento es como que si no matas simplemente por matar y haces las cosas bien, yo creo que si vas al cielo y si tienes, no creo que sea una dieta vegetariana tal vez, como tal vez tengas los alimentos así por así, porque en una parte también Jesús hizo aparecer pescados, panes para un montón de gente
yo creo que así puede aparecer allá los alimentos. No creo que sea algo de asesinar necesariamente. Bien, buen punto, ¿no? Y creo que eso es parte del debate. Está bueno que ustedes puedan confirmar o afirmar según, cada uno según lo que cree, y cómo puede hacer que estemos de acuerdo y no seamos vegetarianos, no hay problema, o sea, la idea es opinar, pero el punto de vista tuyo, Elvis, que quizás tus compañeras son adventistas o leen la Biblia o son cristianas, eh, de que quizás Dios sí, ¿por qué no? No sabemos lo que va a pasar. Sabemos que no va a haber muerte, pero como vos decís, si Dios hace aparecer, y bueno, no sé, yo personalmente creo que no, ya que Él dio cierta alimentación, si no, también no hubiera aparecido o hubiera crecido de los árboles, pero bueno, o sea, hay cosas que no podemos saber, que no manejamos, pero sí que estamos siendo conscientes de que la ciencia ahora está confirmando que la alimentación vegetariana se recomienda no solamente para el cuidado de la salud, no solamente para curar enfermedades, para prevenir enfermedades, sino también para cuidar el planeta. ¿Sí? Yo creo que Dios en su sabiduría sabía que no solamente íbamos a gastar los recursos que nos dio, sino lo íbamos a malgastar, ¿sí? Y es lo que está pasando, ¿bien? Vamos a continuar con la clase, no tenemos mucho tiempo para hacer el debate, pero me gusta que ustedes puedan participar, entonces es importante que puedan aportar, contradecir, afirmar, todo lo que ustedes necesiten, porque es parte de su crecimiento y yo lo entiendo así. ¿Sí? Así que me gusta que ustedes participen, estén de acuerdo o no estén de acuerdo y puedan manifestar lo que están pensando. Vamos entonces a continuar, porque se nos está acabando la hora, creo que nos falta un poco más. Bien, entonces decíamos sobre este versículo, ¿no? Que a veces lo mencionamos de memoria o es muy conocido, pero justamente era decir, ¿es cierto lo que Dios dice? ¿No será cierto? Necesito creer en Dios para saber, para entender que esto es verdad o no, ¿sí? ¿Y qué dice la ciencia sobre esto también? ¿Sí? Eso lo vamos a ver durante todo el semestre. La última parte es, y es muy cortita, habla de la sacralidad, de lo sagrado de la vida, y vamos a hablar de los principios de la alimentación y el espíritu de profecía. ¿Sí? El espíritu de profecía tiene que ver con esta mujer, que es Elena G. de White, ¿sí? Que ella escribió muchos libros, entre ellos libros sobre la salud, el cuidado del cuerpo, la alimentación, donde nos aconseja todo esto que Dios nos dice. Y vamos a ver también un detalle importante de la vida de ella, por las decisiones que fue tomando. Que la vida es sagrada. ¿Qué se creía antes? O las religiones que hemos visto también. Se cree que es sagrada la vida por la reencarnación. No sé si han escuchado esto, ¿sí? La reencarnación, ¿por qué? Porque se cree que cuando las personas mueren, se reencarnan en los animales y por eso no hay que hacerle daño a los animales porque puede hacer que el espíritu o el alma de la persona, que pueda ser un ser querido, esté en ese animalito, ¿sí? Entonces por eso también se cree que la vida de los animales es sagrada. La segunda es porque se cree que los animales tienen, o ellos, el pensamiento que tenía es que los animales tienen la capacidad para sentir dolor, para sentir sufrimiento e incluso la muerte, ¿sí? Las dietas vegetarianas son necesarias para evitar quitar ninguna vida. La destrucción de una vida para beneficiar a otra crea una jerarquía de valores que no coincide con el valor que Dios dio a todas las formas de vida, ¿sí? Entonces, fíjense que esto dice que la dieta vegetariana, ¿sí? Justamente es para evitar matar animales, ¿sí? Y que la destrucción de una vida, o sea, de matar un animal para beneficiar, para absorber el hierro, la proteína y todo lo que quiera obtener la vitamina del complejo B, que quiera obtener de la carne, es justamente algo que no coincide con lo que Dios nos dio, ¿sí? Entonces, seguimos con este pensamiento, digamos, hablando de las dietas vegetarianas, de que por qué algunas personas en su creencia o en su religión no consumen alimentos de origen animal por la reencarnación o por esta capacidad de que los animales de sentir dolor, sufrimiento y muerte, ¿sí? Ellos también sienten, también sufren, también se estresan, etc. ¿sí?
Y acá tenemos 2, 4, 5 ejemplos. Los Mahavira, que ellos se basaban en la veneración por la vida, ¿sí? Le daban ese valor, esa sacralidad, como dice, santidad a la vida. Después están los budistas, que hablan de la no violencia, no matar, de tener misericordia, y hablan del karma, que si matas a un animal, te va a volver ese sufrimiento a vos también. Los hindúes, que cada forma de vida posee conciencia y energía, y es un deber sagrado evitar la muerte de cualquier animal, ¿sí? Los cristianos, también el Padre que está en los cielos se preocupa hasta por cada gorrión que cae, ese es el pensamiento, o sea, imagínense que no va a aceptarla, que matemos a los animales, no deberíamos ser, destructores, sino sanadores y reconciliadores, enseñar a nuestros hijos el amor y el respeto por todos los seres de la creación, ¿sí? Hasta de arrancar una flor, por arrancar, de maltratar a los animales, porque acá no hablamos solamente del consumo, sino del maltrato. Entonces esa educación se debería recibir en el hogar, de cuidar la naturaleza, los seres, los animales y también, obviamente, a las personas. Los judíos, en el libro de Génesis, se permite incluir carne animal a la dieta, pero se advierte contra el abuso. Y hay un versículo que dice, parafraseado, si matáis innecesariamente, yo os pediré cuentas, ¿sí? O sea, es lo que decía Elvis, ¿sí? No matar por matar. Entonces hablábamos del primer principio que veíamos, de que si hay tantos alimentos de origen vegetal que podemos consumir, ¿por qué matamos animales? ¿Sí? O por qué sufren los animales en este ciclo del consumo, ¿sí? Entonces, fíjense cuáles los pensamientos, digamos, o las religiones que tienen que ver con el vegetarianismo en diferentes pensamientos. Elena G. de White, que es esta mujer que está acá en la foto, es una de las fundadoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la universidad donde ustedes estudian, que es parte, recomendó por primera vez la dieta vegetariana en 1863. Fíjense esto interesante. Aparentemente encontró dificultad en mantener esa dieta y continuó comiendo carne con cierta periodicidad hasta 1894, más o menos son 30 años. Fue la súplica de una mujer australiana la que hizo que se diese cuenta de la necesidad de hacer un compromiso permanente. En una carta a sus amigos en Estados Unidos escribía: cuando el egoísmo de quitar vida de animales para disfrutar de un gusto perverso me fue planteado por una mujer católica, arrodillada a mis pies, me sentí avergonzada y afligida. Vi en ello una nueva luz y dije: los carniceros no me tendrán más de clienta, no volveré a tener carnes de cadáveres sobre mi mesa, ¿sí? Este fue el pensamiento que ella tuvo, y eso me hizo pensar en lo difícil que pueda ser quizás cambiar de régimen alimenticio, ¿sí? Fíjense que quizás yo me pongo a pensar, ¿por qué ella aconsejó sobre la dieta vegetariana en 1863, y al parecer ella empezó a comer vegetariano, pero como tuvo dificultades, ya sea por, no sé si ella estuvo enferma, o una necesidad de proteínas, o una falta de seguridad en que quizás los otros alimentos no me van a aportar lo que la carne sí, hierro y demás, hizo que ella tenga esa dificultad y que continúe comiendo carne, ¿sí? Con cierta periodicidad. Después, dice que 30 años después, una mujer australiana que era católica, de rodillas, ¿sí? Le dijo que no consuma por justamente esto, ¿no? De la protección animal y del cuidado de la salud también, ¿sí? Esa es una experiencia que ella tuvo, es una referente de la Iglesia Adventista, y es importante que nosotros también podamos conocer que no siempre es fácil, ¿sí? Que no siempre se cree de buenas a primeras, pero que necesitamos justamente tener esto en cuenta. Y bueno, sobre esto quiero que hagamos el debate, vamos a pensar, porque ahora necesito cortar otra vez la clase, y vamos a hablar sobre las prácticas crueles que se hacen contra los animales,
Y acá puse algunos ejemplos sobre las gallinas ponedoras, para obtener, bueno, en el caso de los huevos, para los pollos, las vacas lecheras para la leche y todos los productos lácteos, y para el consumo de carnes, ¿sí? Entonces pensemos, ya sea que seamos omnívoros, vegetarianos, veganos, sobre estas prácticas, si son necesarias o no, y bueno, si realmente se podrían evitar. No sé si se puede matar con amor, pero tratar de hacerlo no sé, de una manera más ética quizás. Y sobre eso vamos a hablar entonces la clase, la última hora que tenemos, porque realmente, personalmente les digo, ¿sí? Y abro mi corazón, me cuesta un montón esta parte, no quise ponerles videos, ni imágenes, ni nada parecido, porque yo no los tolero, sinceramente. Y no me pasa solamente con esto, me pasa con los videos graciosos que a veces aparecen en internet donde la gente se golpea, se lastima, se cae, y entonces no me gusta ver eso tampoco. Imagínense esto, es muy impresionante, y quiero respetar también a las personas que no toleran tampoco, pero que sí nos podemos imaginar, o quizás en algún momento hemos visto algo, pero que sí podamos opinar sobre esto, ¿sí? Así que dejamos esto para la próxima reunión, y entonces ya en un ratito les aviso para que se vuelvan a conectar. Gracias.